Bueno, quiero darle la bienvenida a este espacio de enseñanza y reflexión bíblica. Estás escuchando Cristología Sistemática, un podcast donde no buscamos opiniones personales ni interpretaciones aisladas, sino volver con reverencia a la revelación completa de las Escrituras. A lo largo de estos episodios vamos a estudiar con orden, con profundidad y con fidelidad bíblica quién es Jesucristo según la palabra de Dios. No desde las tradiciones religiosas ni desde las costumbres heredadas, ni mucho menos desde lo que siempre se ha dicho, sino desde lo que Dios mismo ha revelado acerca de su Hijo. Y hoy quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero profundamente eterna. Una pregunta que parece básica, pero que ha definido la historia de la fe cristiana. Y la pregunta es, ¿dónde comienza Cristo? Para muchas personas la respuesta parece obvia. Algunos dicen Cristo comienza en Belén, otros en un pesebre o en un nacimiento humilde. Pero aunque Belén es real y aunque el nacimiento es histórico y aunque el pesebre es verdadero, la Biblia nos lleva mucho más atrás. Nos lleva incluso antes del tiempo, antes de la creación y antes del universo mismo. Así que hoy entramos en el centro de la fe cristiana, en la verdad que define quién es Dios y cómo Dios ha decidido darse a conocer al ser humano. Por eso este estudio no es solo académico, ni tampoco es una discusión teológica fría, es una revelación viva para todo creyente. Porque este no es un tema para especialistas, es un tema para la iglesia de hoy. Es un tema para todo aquel que adora a Jesús. Porque si no entendemos quién es Cristo, no podremos entender correctamente quién es Dios. Así que la cristología no es una doctrina más, es el centro de la fe cristiana. No es una teoría, es la revelación viva de Dios manifestado en Cristo. Y cuando hablamos de cristología, no estamos hablando simplemente de ideas, ni de conceptos abstractos. Estamos enfrentándonos a la pregunta más importante que la Biblia plantea al ser humano. ¿Quién es Jesucristo? El Evangelio lo declara con claridad. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 18, él expresa y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el apóstol Pablo afirma estas palabras allí en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que hoy no vamos a estudiar aquí religión, hoy no vamos a analizar tradiciones, hoy vamos a contemplar la revelación. Así que la pregunta que tenemos entonces es, ¿comenzó Cristo en Belén? Ahora bien, es importante aclarar algo desde el principio. La pregunta no es si Jesús nació, porque la Biblia afirma claramente que nació, que fue concebido y que entró en la historia humana. La verdadera pregunta es esta. ¿Jesús comenzó a existir cuando nació? Porque si afirmamos que Cristo comenzó en Belén, entonces debemos aceptar una consecuencia inevitable. Jesús sería un ser creado. Y si Jesús es un ser creado, entonces no es eterno. Y si no es eterno, entonces no es Dios. Por eso esta pregunta no es secundaria, ni tampoco es un detalle teológico. Es una pregunta que define a quién adoramos y qué evangelio creemos. Y aquí nos saldría otra pregunta. ¿Enseña la Biblia que Jesús es un ser creado? Estas no son preguntas solo intelectuales, son preguntas profundamente espirituales, porque la manera como respondamos determinará nuestra adoración. Así que si Cristo comenzó en Belén, entonces adoramos a una criatura exaltada. Pero si Cristo no comenzó en Belén, entonces estamos delante del misterio glorioso del Dios eterno que decidió hacerse carne. Y aquí establecemos esta verdad fundamental.
Y es que Cristo no comienza en Belén. Belén es el punto donde el Eterno entra en el tiempo. Así que el nacimiento de Cristo no marca el inicio de su existencia, marca el inicio de su manifestación visible. Jesús no empieza a ser en Belén. En Belén el que ya es se hace carne. Belén no es el origen, es el escenario donde Dios se revela a la humanidad. El pesebre no es el comienzo del verbo, es el lugar donde el verbo eterno decide hacerse visible, cercano y asequible. Así que por eso el Evangelio de Juan no comienza con una genealogía ni con un relato de nacimiento. Juan comienza en la eternidad. Y él inicia su Evangelio diciendo, en el principio era el verbo. Antes del principio del mundo, él ya era. Antes de que existiera la creación, él es. Antes de que el tiempo comenzara a correr, Cristo ya era y estaba con Dios y era Dios. Así que Belén no nos muestra el inicio de Cristo. Belén nos muestra la humildad de Dios. Y para entender esto, debemos comprender primero la naturaleza eterna de Dios. Jesús la declaró. En el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Esto significa que Dios no es materia, no está limitado por el tiempo, no está sujeto al inicio ni al final. Antes de que existieran los ángeles, el universo, la tierra e incluso la humanidad, Dios ya existía. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí el versículo comienza a describir qué son todas las cosas. Entonces dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero el versículo 17 entonces nos muestra algo revelador y dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas esas cosas que nos describió el versículo anterior, entonces dice, en Él subsisten. Esto nos revela algo poderoso. Todo lo que comienza no es Dios. Y todo lo que es creado no es Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, no hablamos de alguien que empezó a existir. Hablamos del Dios eterno que decidió revelarse. La Biblia no enseña que Dios envió a otro. Enseña que Dios vino él mismo. Isaías lo profetizó. En Isaías capítulo 52, versículo 6, el Señor expresa y dice, yo mismo estaré presente. El versículo dice así, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y Pablo lo confirma al expresar allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, al decir, Dios fue manifestado en carne. Así que hoy hemos establecido una verdad fundamental. Cristo no comienza en Belén. Belén no marca el nacimiento de la deidad. Belén marca la revelación visible de lo invisible. En Belén no comienza la eternidad. La eternidad entró en el tiempo. Y aquí entonces vamos a detenernos por hoy, porque en el próximo episodio vamos a responder preguntas profundas y necesarias. ¿Qué significa que Cristo sea el unigénito? ¿Por qué la Biblia lo llama primogénito? Y si Jesús es Dios, ¿murió Dios en la cruz? Así que no te pierdas el próximo episodio de Cristología Sistemática, porque entender a Cristo es entender el corazón mismo de Dios. Que el Señor te bendiga y que la gracia de Dios